Bien, chicos, vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestra serie Héroes. Y vamos a ver un personaje muy interesante. Yo no sé si ya alguna vez lo han leído, pero la Biblia nos habla de un hombre que se llama Gedeón. Y podríamos decir que el tema se llama Aceptando el llamado de Dios. Y bueno, en esta ocasión, aunque él siempre está, lo tenemos como predicador invitado a nuestro hermano David Luna. Entonces, vamos a presentarlo. David, ya lo conocen, tiene muchos años estando en los jóvenes, entonces, desde que yo lo conozco, siempre ha estado en los jóvenes, así que es un gozo que pueda seguir con nosotros. David, a partir de ahora el tiempo es tuyo, así que bienvenido seas y que podamos aprender en esta ocasión, así que les pido que mantengan sus micrófonos cerrados, a no ser que David nos los pida. Yo como quiera aquí voy a estar pendiente. Si David pide que alguien active su micrófono, pues ya lo puede hacer. Así que bienvenido seas, David. Gracias, Uri. Y pues es un privilegio el poder estar con ustedes, muchachos, como dice Uri. Sí, tengo ya algunos años trabajando con los jóvenes y es la misma emoción de mi primer día hasta el día de hoy, que Dios me permita seguir trabajando, seguir sirviendo durante todo este tiempo. Y diría, mi querido Efra, los nervios siguen siendo los mismos. Siempre nos poníamos nerviosos, ¿no? A pesar de los años, pero con ese gozo de poder servir a nuestro Dios. Y como decía Uriel, hoy vemos un personaje bastante interesante, Gedeón, un hombre, un juez, tal vez un poquito fuera de lo típico, de lo común. Ahorita vamos a ver el porqué de ese hombre, pero se nos menciona dentro del capítulo 11 de Hebreos, ¿sí? Y en esa larga lista de héroes de la fe, se nos menciona ahí a este hombre, a Gedeón, junto con muchos más, ¿sí? Con muchos más. Del versículo 32, 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y vemos que dentro de esa lista aquí se encuentra este hombre, que es Gedeón. ¿Quiénes ya habían escuchado acerca de Gedeón? Levántenme la mano, yo por aquí los estoy oyendo. Denny, Pau, ya aquí estaba pensando, dice, me suena, pero no lo conozco mucho. Monse ya me levantó la mano por ahí. Yada y Francisco. Bueno, no sé quién está ahí atrás de Francisco, pero... Bien. Ahora quisiera preguntar, ¿sí? Porque a lo mejor ya hemos escuchado un poquito, ya que por ahí como que dudó un poco, y a lo mejor no ha escuchado mucho. Paula, voy a preguntarte a ti. Pau, así de una manera breve, ¿qué imagen tienes tú de Gedeón? ¿Cómo podrías describir a Gedeón? Ay, es que bueno, yo me acuerdo, creo que era un hombre un poco temeroso, ¿no? Porque, Temeroso. Ajá, yo creo que sí. Porque yo no me acuerdo de parte de la historia donde él estaba en un lugar donde tenía que, se metió a un lugar porque venía un ejército y se metió como uno, yo pero no me acuerdo cómo se llama, y por eso me acuerdo que era como un poco temeroso, no estoy segura. Ok, no, está bien, está bien. Valiente también, Vamos a ir viendo un poquito de su historia, pero está bien. Perdón, escuché que alguien habló, pero no identifiqué quién fue. Fue Yada. Ah, perdón, dije valiente. Es que él se veía temeroso, pero el ángel incluso lo llama así, valiente. Lo llama valiente. Gracias, Yada. Y aquí empezamos a ver un contraste
¿sí? De la imagen que tenemos de Gedeón. Por un lado lo vemos temeroso, por un lado vemos al ángel que lo llama valiente. Y ahí vemos, por eso les decía que es uno de los personajes interesantes y un poco fuera de lo común. Denny. Bueno, Denny y de Uri. Denny, ¿tú qué me puedes decir de Gedeón? Otra característica, algo que pudieras mencionar. Lo único que me acuerdo es que iba a pelear contra los madianitas. Yo peleé contra los madianitas. Ok, correcto. Uri. Yo lo que iba a decir es que creo que tanto Paula como Yadai tienen razón, porque una cosa es como él se veía o como él se sentía y otra cosa es como lo ve, como Dios o en este caso el ángel lo ve, ¿no? O sea, no sé si me di a entender. Sí, claro, claro. Y ahorita vamos a abundar un poquito más en ello. Por eso ese personaje es bastante interesante. Y cuando estaba viendo y vi ese tema que me tocó, dije, ¡ouch! ¡Qué buen tema! Y me gustó el personaje y ahorita les voy a decir por qué. Precisamente me tocó ese tema a mí. Y ahorita les comento más adelante por qué. Quiero escuchar a alguien más. Keila Cruz, ¿tú qué me puedes decir de Gedeón? ¿Qué sabes de él? Pues que, bueno, recuerdo que él era valiente, pero pues a la vez él tenía miedo porque creo que venía de una familia que no era, rica, era pobre. Entonces, eso es lo que recuerdo de Gedeón. Ok, gracias, Kay. Bueno, aquí vamos conociendo un poquito de nuestro personaje, vemos ciertas características de él. Como decíamos ahorita y lo mencionaba bien Uriel, hay un contraste y que parece contradictorio, ¿sí? El que de repente lo vemos como alguien temeroso y luego se dice que es valiente. Pero bien lo decía Uriel, una cosa es como a veces nos vemos o nos sentimos y otra cosa es como Dios nos ve. ¿Sí? Y eso es algo bien interesante y bien importante. Y vamos a entrar en el contexto de cuál era la situación en la cual se encontraba el pueblo, en el cual se encontraba Gedeón, qué era lo que lo rodeaba a este hombre. ¿Sí? Su historia la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 6, en adelante, 6 al 8. Vamos a ver la historia de lo que es este hombre. Dentro de los juegos que mencionó ahí mencionaron ahí a Débora, ¿sí? Que fue también juez, y recuerda cuando ella estuvo juzgando, el pueblo derrotó, ¿sí? a Císara, ¿sí? que era el general del rey Javín, que era el rey de Canaán, y había estado atacando al pueblo. Después de que Císara muere, y nos dice ahí al final del capítulo 5 que la tierra reposó por 40 años. Durante 40 años estuvieron en paz. Pero en el 6.1 vemos algo lamentable, algo triste. Y es triste porque es algo muy repetitivo que pasa con el pueblo de Israel. Dice el 6.1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y así empieza ese capítulo. Después de 40 años, después de que habían sido oprimidos y Dios les dio libertad, los hijos de Israel se vuelven a olvidar de Dios. Y dice que vuelven a hacer lo malo delante de Dios. Qué duro era el pueblo. Porque ya no era la primera vez, era lo que ya habían pasado antes. Y ya sabían que si se olvidaban de Jehová, si lo hacían a un lado, había consecuencias. Entonces, era de preverse de que iba un momento en que Dios los iba a entregar a algún pueblo como castigo por haberse olvidado de él. Y es lo que sucedió. Por eso dice ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 1, perdón, Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y durante 7 años
fueron acostados por los madianitas. ¿Qué pasó? El pueblo de Madián era un pueblo seminómada, o sea, no estaba totalmente fijo y se movía de un lado a otro. Y este pueblo dice que iba hasta donde estaba el pueblo de Israel, iba hasta los límites de Gaza, pero dice que era un pueblo numeroso y que arrasaba. Cuando el pueblo de Israel agarraba y sembraba y tenía sus ganados y tenía todo, llegaban los madianitas y arrasaban con todo. Dice que era un pueblo muy numeroso. Y lo mencionan, que eran como langostas y iban con su ganado, iban con camellos, con todo. Dice que acababan con los sembradíos, nada, se comían todo, se llevaban el ganado. Era tal que el pueblo de Israel se quedaba sin nada, sin ganado, sin siembra, sin alimento, no tenían nada. Y dice que los empobrecían de esa manera al pueblo de Israel. Y se retiraban, y una vez que habían arrasado con todo, se retiraban. Y ahí estaba el pueblo de Israel otra vez luchando para juntar algo, y cuando empezaba otra vez a tener frutos, regresaba al pueblo de Madián y hacía lo mismo. Y así estuvieron durante 7 años, a tal grado que el pueblo de Israel tuvo que irse a vivir a cuevas, tuvo que vivir escondido. ¿Sí? Y por ahí mencionaba Paola, dice, yo me acuerdo que estaba en un lugar, en un hoyo, andaba escondido, ¿sí? Estaba en un lagar, que era el lugar donde pisaban las uvas para sacar el vino, ¿sí? Ahí estaba, dice que estaba Gedeón estaba ahí con el trigo escondido, estaba tratando ahí de juntar algo para comer. Ahí se encontraba Gedeón haciendo esto, viviendo en una cueva, escondido en un lagar y volteando para todos lados, tratando de ver que no llegaran los madianitas y le quitaran lo poco que tenía. Esa era la situación que rodeaba a Gedeón. No era una situación fácil la que estaba viviendo Gedeón. No era algo sencillo, ¿sí? Sino que vivía Gedeón y todo el pueblo, ¿sí? Era una situación bien complicada. En el versículo, digo esto para entrar en contexto, ¿no? De todo lo que estaba pasando, ¿sí? El pueblo de Israel pecó. En el versículo 7 dice que los israelitas clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Y vean la respuesta de Jehová en el 8. Dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Qué duro. Ahí Jehová les estaba dando un jalón de orejas y un regañón, pero bien fuerte. Porque el pueblo estaba clamando. Y Jehová, mira la situación, mira cómo estamos. Y Jehová les responde así, yo los saqué de Egipto, los saqué con mano poderosa, los libré de la servidumbre, les entregué la tierra donde están, y los libré de todos esos pueblos, pero ustedes no oyeron mi voz. Y estas son las consecuencias. Eso es lo que estaban viviendo. ¿Sí? Esa era la situación que rodeaba a Gedeón. Qué dura respuesta. ¿Sí? Qué dura respuesta la que da Dios. ¿Sí? Hablando de la verdad y haciéndoles ver el por qué estaban en esa situación. Sin embargo, en el 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y aquí vemos a este hombre sacudiendo el trigo en el lagar, en un hoyo, escondido, con miedo de los madianitas. ¿Sí? Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado
y valiente. Ah, caramba. Lo primero que vemos es un hombre temeroso, escondido y tratando de que nadie lo vea. Y se le aparece el ángel que ve y dice, eres esforzado y valiente. Y aquí vemos algo bien distinto a como Gedeón se sentía. Y no sé, yo me imagino a Gedeón, yo creo, volteando hacia atrás a ver si había alguien más y le estaban hablando a otro y no a él. Pero no, era Gedeón. ¿Sí? Y si tú eres hombre esforzado y valiente, ¿sí? Y si Jehová está contigo. Y eso es algo bien importante. El ángel de Jehová estaba ahí y le estaba diciendo, Jehová está contigo. ¿Sí? Palabras previas a lo que después le iba a encargar. Pero lo primero que está diciendo es, Dios está contigo, no tengas miedo. Lo que vayas a hacer, lo que se te vaya a encomendar, no tengas miedo porque Dios está contigo. El tema de hoy es aceptando el llamado de Dios. Yo sé que cada uno de ustedes está estudiando. Algunos de ustedes han trabajado, ¿sí? Han tenido que realizar algún trabajo, no todos, algunos sí. Pero ya sea en el trabajo o ya sea en la escuela, yo sé que algunos han dicho, ¿sabes qué? Te voy a dar esta responsabilidad y tienes que hacerlo. ¿Sí? En el trabajo a lo mejor le van a decir, ¿sabes qué? Te voy a encargar que te hagas cargo del funcionamiento de toda esta área. Tú vas a ser responsable. Ah, qué difícil. Y a veces no nos sentimos capaces, o a veces nos da miedo. ¿Sí? A veces a lo mejor le va a decir en la escuela, a ver, Jackie, tú hoy vas a ser responsable de todo el grupo, vas a mantener el orden y quiero ver, a ver cómo te desenvuelves y hoy tú vas a dar la clase. Todo el día tú vas a ser la maestra y tienes que mantener el orden en el grupo. ¿Te sientes capaz de hacerlo? ¿Qué dirías, Jackie? La verdad, ¿no? O sea, sí lo haría, pero pues sería un poco frustrante. ¿Tendrías miedo? ¿Tendrías dudas? ¿Sí? A lo mejor no te sentirías capaz. Y es lo que le pasa a Gedeón. Y a veces es fácil agarrar y señalarlo. Muchas veces cuando escucho que alguien se refiere a Gedeón, dice, Gedeón era un cobarde. Gedeón era un miedoso. Y sí, tenía miedo, sí es cierto. Pero no era nada fácil. No era una responsabilidad sencilla, no era algo fácil lo que le estaban pidiendo. Y sí, sentía temor. Es normal que a veces sintamos temor. Pero ¿saben qué? No dejemos que el temor nos domine. Hoy Dios se puede encargar a cada uno de ustedes una encomienda. Pero Dios está diciendo, como lo dice a Gedeón, Jehová está contigo. Dios está contigo. ¿Sí? Varón o mujer, esforzado y valiente. Y así es como Dios nos ve a cada uno de nosotros. Empieza el ángel de Jehová a hablar con Gedeón. ¿Sí? Y Gedeón empieza a responderle. Dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Sí? ¿Dónde están las maravillas que hemos oído de Egipto, de todo lo que dice? Y empieza Gedeón a cuestionar y dar, bueno, tú me dices que Jehová está con nosotros, pero yo siento que nos ha abandonado. Mira cómo estamos. Y empieza Gedeón ese diálogo, ¿sí? Empieza a dudar un poco de lo que el ángel está diciendo, ¿sí? Y se da ese diálogo, ¿no? Y empieza a interrogarlo, empieza a preguntarle. Dice en el 13, dice, ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas.
Y le responde, dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y dentro de todo este diálogo, Jehová también le hace una pregunta. Dios le hace una pregunta y dice, ok, pero ¿sabes qué? Con la fuerza que tú tienes, no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea tu fuerza, tú ve, tú vas a derrotar a los madianitas, tú vas a liberar al pueblo, y le hace una pregunta. ¿No te estoy enviando yo? ¿Con quién estaba hablando Gedeón? ¿Quién estaba enviando a Gedeón o le estaba encargando a Gedeón esa tarea? Era Dios mismo. Y Dios le está preguntando, dice, ¿no te está enviando yo? No dudes. Ve, confía. ¿Sí? Ah. Y Gedeón estaba ahí ante esta respuesta, dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de mi casa, de la casa de mi padre. Yo le vuelvo a responder, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Sí? Y empieza Gedeón a poner excusas. ¿Sí? Dice, es que soy pobre, es que soy el menor de la casa de mi padre. Y tenemos esto que menciona Gedeón. Ah, soy pobre. Pero si analizamos y vemos, seguimos leyendo, no voy a leer todo porque nos alargaríamos mucho, pero su padre tenía una imagen, un altar a Baal. No era fácil tenerlo. Y lo mantenía y estaba ahí. Quiere decir que era un hombre que sí tenía ciertos recursos. Además se menciona que tenía siervos, porque cuando Gedeón va y derriba y destruye ese altar, no va solo, dice que iba con siervos. Una persona pobre no tiene siervos. Una persona que no tenga nada de dinero no tiene siervos. No estaban en gran abundancia, eso es cierto. El pueblo había sido empobrecido por la situación en la que estaba, pero sí tenían ciertos recursos, sí tenía todavía, tenían esos siervos, tenían trabajadores. Gedeón se sentía así, se sentía chiquito y que no era nada. Pero sí tenía algunas cosas más de lo que él quería aceptar, ¿sí? De lo que él quería aceptar. Sigue el desarrollo de la historia. Gedeón tenía miedo. Gedeón agarra y le empieza a pedir pruebas a Dios. Y es una de las partes que conocemos, ¿no? Cuando dice, bueno, que el vellón amanezca mojado y toda la tierra seca, y de ahí, perdona, pero quiero poner otra prueba más, ¿no? Y ahora que sea al revés, confírmame. Dios ya le había estado hablando, ya le está diciendo, yo te envío, ¿sí? Y le estaba hablando, le estaba indicando, cuando derriba el altar de Baal, el pueblo agarra y muchos empiezan a preguntar, ¿quién fue? No, pues fue Gedeón, dice que le empiezan a llamar Jerobal, dice que es el que contienda, o Baal contienda con él, ¿no? Pero el pueblo se empieza a unir a través de Gedeón. Y se empieza a unir, empieza a seguirle. Y Gedeón seguía teniendo aún cierto miedo. Pero Dios sigue hablando, sigue trabajando con él. Y había, ciertamente Gedeón pone muchas excusas. Durante un largo tiempo, Gedeón insistía en decir, no, pues yo no soy el indicado, o no, dame la prueba de que esto va a suceder, así como tú lo dices,
Y empezaron a suceder varias cosas, pero dice, yo le seguía, diciendo, yo estoy contigo. ¿Sí? En el capítulo 7, ¿sí? Dice, levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo estaba con él. Y acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. El pueblo se une, van con Gedeón, y dice que llegan a este lugar, a esta fuente, ¿sí? Y ahí Jehová hace algo. En el versículo 2, 7:2 dice, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Yo te estoy enviando y la salvación va a ser por mí, no va a ser por tus fuerzas. El pueblo que tú llevas, el que está contigo, aún es mucho. Y empieza a probarlos ahí, y ya les dice que primero les empieza a decir, si alguien tiene miedo, puede regresar. Le empieza a decir, ahora pues, pregonan en oídos del pueblo, diciendo que quien tema y se entremezca, madrugue y devuélvase. ¿Sí? Entonces dice que se regresaron 22,000 y quedaron 10,000. ¿Sí? Gedeón iba con un ejército de 32,000 hombres. Y cuando dijeron, si alguien tiene miedo que se regrese, solamente se quedó con 10,000. Si de por sí Gedeón ya tenía miedo, ahora imagínate con la tercera parte de los hombres con los que contaba, era con la que se había quedado. Pero vuelve a hablar Dios y dice, Gedeón, aún es mucho. ¿Sí? Entonces dice que llevó el pueblo a las aguas y le dijo que cualquiera que tomara las aguas con su lengua como lama un perro, aquel pondrás aparte. Y así, y a cualquiera que se doblara sobre sus rodillas para beber, también dice que los apartaría. Y ahí es otro filtro. Dios lo dividió. Se quedó Gedeón de 32,000 hombres que tenía, se quedó con 300. Solamente 300 hombres, por una sola razón. Si Jehová está enviando a hacer una tarea, es porque Él va a dar la victoria. Él va a dar los medios, Él va a dar la fuerza, Él va a hacer lo que es necesario para darte la victoria. Y Jehová quería demostrarle, tanto al pueblo, y que Gedeón entendiera que no era por sus fuerzas, sino porque Jehová estaba con ellos, porque Jehová estaba con Gedeón. Gedeón tuvo miedo todavía, y todavía Dios fue paciente. Fue paciente porque le dice, mira, ves, acércate al campamento, acércate, no, y escucha qué es lo que dice. Dice que cuando se acerca, los madianitas, dice que habían tenido un sueño durante la noche, donde veía una gran piedra que pegaba una gran roca que pegaba contra el campamento y arrasaba con todo. Y ellos dijeron, nosotros entendemos que es Gedeón y que viene a acabar con nosotros. Los madianitas entendieron más rápido a través de este sueño lo que Dios le había estado diciendo a Gedeón y no había querido entender, no había querido abrir los ojos. ¿Sí? Y ahí fue donde Gedeón entendió y dice, Jehová los ha entregado en nuestras manos. Va Gedeón con estos hombres, usa una estrategia guiado por Dios, ¿sí? Y ni siquiera tuvo Gedeón que pelear. Dice que armó a los hombres con sus trompetas, con teas ardientes, con cántaros, y los dividió.
Entonces, cuando el ejército veía las antorchas, parecía que era un ejército numeroso. Y empezaron a tocar las trompetas y empezaron a gritar el pueblo, y luego dice que rompían los cántaros que llevaban. Y el campamento de los madianitas se volvió loco. Dice, han venido sobre nosotros, Gedeón nos ha atacado. Y ahí es donde Jehová actúa. Porque dice que volvió la espada de cada uno de ellos contra su compañero. Y entre ellos mismos se mataron. Cuando Gedeón y sus 300 hombres llegaron, el ejército estaba acabado. ¿Por qué? Porque Jehová había dado la victoria. No fueron con las fuerzas no que fueron 300 hombres fuertes como Sansón. No dependió de la fuerza de ellos. La victoria la da Dios. Y es algo que debemos aprender. La victoria siempre nos la va a dar Dios. La victoria está porque Jehová está con nosotros. Y hemos visto y seguimos viendo grandes personajes. Y vimos en nuestra escuela dominical, vimos a David, un jovencito enfrentando a un gigante donde David tenía todo en contra. Donde todo el ejército de Israel tenía miedo. Pero David dice, Jehová está conmigo, así que él me va a dar la victoria. Y confió, y fue, y Dios le dio la victoria. Gedeón tuvo miedo. Le costó más trabajo reconocer y aceptar. Pero finalmente aceptó ese llamado. Aceptó lo que Dios le estaba diciendo y le estaba enviando a hacer. Podemos pensar muchas cosas y podemos pensar o decir, no, pues Gedeón fue un juez, pero fue un juez cobarde. Tuvo miedo, sí, cierto. Eso es innegable. Pero fue un hombre que a pesar de todas sus dudas y a pesar de su miedo, dio oído a Dios, a lo que Dios le hablaba. Y aún con todos sus miedos, obedeció. Y le decía que yo preguntaba, ¿por qué esta lección a mí? Yo tenía 13 años en mi escuela dominical, ahí en Paseo, en el primer salón, me acuerdo muy bien. Estaba mi maestro y estábamos en la lección y un día dentro de la lección agarra y se nos queda viendo a los que estábamos ahí y nos dijo, un día uno de ustedes va a tomar mi lugar como maestro. Y yo me empecé a reír y empecé a voltear a ver a todos y dije, pues a ver quién de ellos se echa el paquetito, porque yo ni de chiste. Esto no es para mí, yo no soy el indicado, a mí me da miedo hablar enfrente de las personas. A ver quién es el pobrecito que va a estar ahí como maestro, ocupando el lugar en ese salón. Y me reí, realmente me reí. Yo no a carcajada y todo, pero empecé a reír y me quedé así. ¿Quién sabe quién? ¿Sí? Y estaba ahí, volteé y me le quedé viendo a Eduardo Palacios, que está ahí conmigo, digo, yo creo que vas a ser tú. Y le estaba echando la bolita a él. Yo no soy el invitado. A mis 20 años, tomé la responsabilidad en ese grupo. Después de estar más de 2 años y medio, casi 3 años en preparación en el grupo de adolescentes, a mis 20 años tomé la responsabilidad como maestro en el grupo de intermedio. El que se rió y el que dijo que él no iba a estar ahí, fui el único de los que estuvimos en esa clase y se volvió maestro. ¿Y qué tuvo en ese grupo? Y de ahí me invitaron a dar clase con adultos. Y cuando me invitaron a dar clase con adultos, dije, está bien. Qué arrepentido me di el primer día, mi primera lección. Estaba todavía el púlpito que de ahí estuvo allá en Jamapa, creo que ya está ahí,
el arca de Noé, el púlpito grandotote. Qué bueno que era ese púlpito grandote. Ese día yo me paré y lo primero que vi en las primeras 3 bancas de cada lado fueron a todos mis maestros. Yo cuando los vi ahí, dije, ¿qué hago aquí arriba? Todo lo que yo sé, me lo enseñaron ellos. ¿Quieren que ahora yo les enseñe? Y yo volteaba y veía la forma de bajarme de ahí. Y dije, Señor, ¿por qué me pusiste aquí? ¿Para qué dije que sí? ¿No? Y allá, ya que si va, todavía está de púlpito, todavía a lo mejor, si vas y ves por los costados, vas a ver unos arañones, son míos. Ese día yo estuve ahí, no lo solté como si el púlpito se fuera a ir. O sea, yo estuve agarrado todo el día ahí. Y le digo que qué bueno que estaba, que era el grandote que nos tapaba y nada más te veías de esa parte hacia arriba, porque las piernas me temblaban. Yo tenía miedo y dije, no, ¿por qué? Terminé la lección, me bajé, yo creo que fue debut y despedida, y si no me van a volver a invitar a subir aquí. Y se me empiezan a acercar. Me acuerdo que se acercan a mi hermana Dorita Maza. Y me dice, David, gracias. Dice, a mí me cuesta trabajo entender muchas veces algunos aspectos de las lecciones. Y si siento que tú lo dijiste, es muy sencillito y me fue fácil entenderlo. Yo me sorprendí. Y yo me entendí, ¿no? Y varios se me acercaron y me dijeron, oye, me gustó tu lección. Y a mí se me hizo raro. Pero ahí entendí que Dios me estaba llamando. Y aunque yo tenía miedo y no quería aceptarlo, Dios me estaba haciendo un llamado. Un llamado que hasta el día de hoy, todavía me sigo poniendo nervioso luego hablar. Ahorita nomás me ven aquí para arriba, igual que en el púlpito, así que no me ven si estoy temblando. Ven que me muevo mucho para que no se note. Pero he entendido que Dios me ama. Y si me ha encomendado esta tarea, sé que no es porque yo conozca mucho, porque yo sea muy bueno, o porque hable como loro y hablo hasta por los codos. No, sino porque Dios está conmigo. Y Él es el que me está enviando. Y como le dijo a Gedeón, ¿no te envío yo? O como le dijo a Moisés, tú ve y yo te enseñaré lo que hayas de hablar. Chicos, Dios quiere que tengamos un corazón dispuesto a servirle, dispuestos a aceptar ese llamado. ¿Por qué le llamó el ángel de Jehová a Gedeón hombre esforzado y valiente? Porque ciertamente era un hombre que tenía muchos miedos, pero enfrentó todos esos miedos por servir a Dios, por obedecerle. Yo tuve un ejemplo y bien grande, y tuve el privilegio de trabajar muchos años con él, es mi hermano Efraín. Y Efraín siempre me decía, loco, a mí me da miedo todo. Y sí, Efraín es miedoso de muchas cosas. Muchos bichos, mariposas, cucarachas, insectos le daban miedo. Me daba miedo a veces subirse a hacer ciertas cosas. No lo demostraba y siempre lo veían sonriendo y trabajando y haciendo, pero a mí me decía, loco, dice, esto que acabo de hacer me da miedo. Y me lo decía. ¿Sí? Y podemos ver, pueden preguntar a Denisita y ella le puede contar mucho más, ¿no? A Efraín le daba miedo muchas cosas. Y él le daba miedo también pararse enfrente y hablar. Pero siempre admiré y siempre aprendí de él que Efraín fue un hombre que venció todos sus miedos con tal de servir. Que todo lo que le daba miedo lo enfrentaba con tal de servir a Dios. Que le daba miedo ir y meterse a un lugar donde estaba lleno de bichos y insectos y quién sabe qué tanta cosa le podía salir. Y ahí estábamos metidos en medio del monte y pasando unos bichos por todos lados. Pero ahí estaba con tal de servir. Hombre esforzado y valiente. Hoy cada uno de ustedes, ¿sí? Desde Paola, que creo que es la más pequeña,
aquí en el grupo, ¿sí? Hasta un servidor, yo creo que soy el mayor. A cada uno de nosotros, Dios nos ve de esta manera, como esforzados y valientes. Y a cada uno de nosotros hoy nos está diciendo, yo estoy contigo. Yo tengo un trabajo, tengo una tarea especial para ti. Te estoy llamando. Escucha mi voz. Acepta este llamado. Confía en mí, porque yo no te voy a dejar solo. Porque no te voy a dejar sola. No sé en dónde nos va a poner Dios el día de mañana. No sé si todos continuemos yendo aquí, o si el día de mañana vemos a Paola por allá por China, porque Dios allá la quiere tener. Pero donde Dios nos llame, donde Dios nos ponga, y a pesar de que sintamos temor, a pesar de que sintamos que, como Gedeón, como Moisés y como muchas otras personas que sentían que no eran las personas indicadas, recuerda que Dios está diciendo, yo estoy contigo. Tú eres esforzado y valiente. Te estoy enviando y yo te voy a indicar lo que tengas que decir y lo que tengas que hacer. Hoy es un reto, es un llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, aprendamos a dejarnos guiar por Él. No tengamos miedo de aceptar ese llamado. Gedeón puso 1001 excusas, pero al final tuvo que reconocer, tenía que aceptar, simple y sencillamente tenía que aceptar ese llamado y confiar en Dios, y Dios le daría la victoria, y lo aprendió Gedeón. Tuvo fe en Dios, tuvo fe en que, porque Dios estaba con él, derrotaría a ese ejército que parecía un ejército invencible, que decía que eran como langostas, ¿sí? Numeroso, con solamente 300 hombres. Y ni siquiera tuvieron que sacar su espada para derrotar, porque Dios le dio la victoria. Aprendamos a aceptar ese llamado, chicos, sin temor, ¿sí? Confiando en Dios, dejándonos guiar por Él, ¿sí? Siendo ejemplo, como le dice Pablo a Timoteo, y es algo que no debemos olvidar, en 1 Timoteo 4:12, que ninguno tenga en poco su juventud, que seamos ejemplos para los creyentes, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vivamos de esta manera, aceptemos el llamado de Dios, tengamos esa fe y esa confianza en que Dios nos va a guiar y nos dará la victoria. No importa qué tan grande parezca el reto, Dios siempre va a dar la victoria, porque nunca vas a estar solo. Nunca vas a estar sola, donde quiera que estés. Dios siempre está contigo. Y Él es quien nos envía. Entonces, esto es un poquito de lo que podemos aprender de la historia de Gedeón. ¿Sí? Un hombre poco común, pero con una gran lección. Y que nos habla a cada uno de nosotros, que nos habla a nuestra vida. ¿Sí? Y que nos invita a aceptar ese llamado. Dios hace grandes cosas, aún con personas temerosas como nosotros. Y Gedeón es un ejemplo de ello. Dios les bendiga, jóvenes, Dios les bendiga a todos. Gracias por ese tiempo, por la oportunidad de compartir. Me da gusto verlos cada uno de todos, de ustedes. Y que seguimos aquí con ese deseo de aprender de Dios y seguir creciendo. Gracias, Uri.